Bueno, eh, entonces en el capítulo, en los temas o contenido desarrollado, mencionamos lo que es, a modo general, el ciclo celular, las etapas que comprende el ciclo celular, las características y enfocamos también en relación a las diferentes etapas de la mitosis. Haciendo vamos a decir, una retroalimentación en relación al ciclo celular, entonces mencionamos que tiene dos grandes etapas. La primera que es interfase y la otra sería la fase M. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de interfase es una etapa donde el ADN se está replicando. Las proteínas involucradas en la división celular se están sintetizando. Y cuando hablamos de la fase M, que comprende dos partes. Una, que sería la mitosis, donde los cromosomas es donde se dividen o se separan en esa etapa, y luego tenemos la otra parte que sería la citocinesis. Citocinesis es la división del citoplasma. Mencionamos también de qué manera los cromosomas se dividen y van hacia los polos. En una parte mencionamos sobre el uso mitótico. El uso mitótico está relacionado al centrómero, que es la zona donde se unen entonces microtúbulos con el cromosoma. Ahí mencionamos también tipos de microtúbulos en la división celular. Y hay un tipo de microtúbulo, en este caso los microtúbulos cinetocóricos, son las que estiran a los cromosomas hacia los extremos, vamos a decir. Pero eso más que nada es porque hay en un extremo dijimos que recién nombre de extremo más y en el otro sería el extremo menos. Más hace referencia a que se polimeriza y despolimeriza más rápido. Y el extremo menos se polimeriza y despolimeriza de forma más lenta. Por eso extremo más y extremo menos. Entonces, eso para recordar los puntos específicos que desarrollamos el día de hoy. Entonces, vamos a abrir un tiempo de consultas, aclaraciones y si es necesario chequear alguna imagen para explicar mejor algún punto. Entonces podemos abrir este espacio y para poder salir de la duda, como dijimos. ¿Hay alguna persona que quiera hacer consulta? Profe, Sí, Raiza. ¿cuáles eran los microtúbulos? Los microtúbulos son tres tipos. Ahí les voy a pasar de vuelta una imagen. Tres tipos de microtúbulos que está relacionado al... A ver un poco, que está relacionado... Profe, Sí, en realidad las imágenes, o sea, el video que pasaste estaban súper borrosos. sí. Y la mayoría de los dibujos, te voy a decir, no se notaban tan bien. Ahora sí aparece bien. Yo les voy a pasar la grabación con mayor nitidez. A ver, esto. Ahí ustedes están viendo la imagen, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, acá les voy a mostrar. Ahí, bueno. Yo les voy a pasar con mayor nitidez la videoclase. No se preocupen. Entonces acá tenemos los tres tipos de microtúbulos. Dijimos, los microtúbulos cinetocóricos, que son las que se adhieren a los cromosomas. Están los microtúbulos que son polares, que van de un polo hacia el medio, pero no se adhieren a los cromosomas. Y el tercer tipo sería los microtúbulos astrales. Entonces, dijimos que hay un extremo más y un extremo menos en los microtúbulos. Aquí sería el extremo más y el extremo menos sería acá.
Entonces, esto para adherirse a O los sea, cromosomas, profe, sí, cuando se pega el cromosoma, se pega al extremo más. Y en el centriolo, el extremo menos. es hacia el centriolo el extremo menos, exactamente. Ah, Entonces, ok. dijimos extremo más porque se polimeriza y despolimeriza. ¿En qué momento se va a despolimerizar? En anafase, cuando este va hacia el polo, entonces ahí se va despolimerizando, despolimerizando. Entonces, más rápido que este extremo, ¿sí? Eso para mencionar los tres tipos de microtúbulos que consultaron recién. Ahí está más aclarado, Raiza, creo que fue la que consultó. Sí, profe, gracias. Sí, bueno. ¿Alguna otra duda, aclaración? Sofía Franco. No, profe, todo claro. Nada, nada, bueno. Katia Fernández, ¿alguna duda, aclaración? No, profe. Nada. Eliane. Hola, profe, ¿me ¿Qué tal? Te escuchas? escucho, te escucho, te escucho. Sí. ¿Será que podrías explicar así como esquematizando, digamos? O sea, se parte en dos, que es interfase y luego mitosis, y luego qué pasa en la interfase se divide en tres partes otra vez. Sí. Bueno, eso paso otra vez, sin Y, problema. Algo, vamos a decir, algunas características en relación al ciclo celular sería entonces. Bueno, profe, sí, y las proteínas, esas están dentro del ciclo de la interfase, ¿verdad? en interfase, vamos a decir, muy asociado al cromosoma está estas proteínas y se van sintetizando ya en interfase, vamos a decir, las proteínas. O sea que la síntesis de proteínas se hace todo en lo que sea interfase. En interfase, Y sí. en la parte de mitosis es la parte de división, más bien. Exacto, exacto. Y ahí más que nada se reutilizan muchas las proteínas, no es que se degradan y se vuelve a formar. Muchas ya están y se reutilizan. Y en la mitosis Aquí. también se hace la, ¿cómo se dice? La distribución exacta del citoplasma, ¿verdad? Tipo, Sí. Entonces acá les muestro el esquema y así hacemos la retroalimentación. En forma general, entonces el ciclo celular comprende interfase y fase M. sí, Bueno, ¿qué es sí, lo que ocurre en interfase? Hay G1, fase S y G2. En la fase S es donde sí. hay replicación del ADN. ¿Por qué? Porque posteriormente se Ujú, va a dividir, ¿verdad? Se va a separar dos grupos de claro, cromosomas. Bueno, sí. en esta etapa también hay síntesis de proteínas que se va a requerir acá, ¿sí? Acá se va Ujú, a fabricar, sintetizar ya proteínas también. En esta etapa se sí. caracteriza porque aumenta la síntesis de proteína que se requiere para mitosis ya también. Bueno, empezando entonces con la fase M, tiene dos partes, Sí. mitosis y citocinesis. ¿Cuál es así la diferencia? Bueno, cuando hablamos de mitosis está relacionado a la división de los cromosomas, separación, en otras palabras, ¿sí? Sí. Y cuando hablamos de citocinesis está relacionado a la división del citoplasma, ¿sí? Ah, claro. Ya. Entonces, citocinesis es el citoplasma Citoplasma. y mitosis está relacionado a separación de cromosomas. O sea, lo que sería el material genético. El material genético o los cromosomas. Bueno, ahí tocamos Sí. también, vamos a decir, proteínas que forman parte de los cromosomas. Y ahí les muestro esta imagen nomás para recordar. Entonces, Profe, ahora sí se muestra, se nota demasiado bien. sí, y después le voy a pasar
vamos a decir la grabación y se ve bien. A veces nomás no sé por qué se ve medio borroso. Al compartir me parece que es. Ok. Bueno, entonces las proteínas que forman parte de los cromosomas sería histonas en primer lugar, luego se va asociando unas Sí. proteínas de andamiaje para ir juntando, en otras palabras, en palabras simples, para ir juntando el ADN, los nucleosomas, Ujú. y para formar finalmente esta estructura, lo que conocemos como cromosoma. Entonces, para que esté así bien compacto, entonces se une también otra proteína que sería la condensina. Entonces, todas estas proteínas forman parte de los cromosomas, pero hay otras proteínas más relacionadas cuando hablamos también de la división celular. Están las coecinas, que está entre cromátida hermana adyacente, ¿verdad? O sea, entre cromátidas hermanas. Está también la parte de los cinetocoros, acá que vemos, ¿verdad? O acá, aquí vemos mejor también los cinetocoros, que son complejos de proteína donde el uso mitótico se Profe, adhiere a los cromosomas. Sí, el centriolo nace del material pericentriolar, ¿verdad? en el mate de C, ahí está, en el medio. Ya. Otra cosa, un detalle que a lo mejor se me pasó también y no mencioné así con mucha claridad. Dijimos que en el interfase se replica el ADN. Bueno, entonces vamos a tener en Sí. cuenta un ejemplo de cantidad de cromosomas. Supongamos que una célula humana está en proceso de división. En interfase vamos a tener 46 cromosomas al inicio. Si se replica el ADN en profase, acá vamos a tener el doble, ¿verdad? 90 y... No, sí, 92. En prometafase, metafase, acá vamos a tener también 92 hasta acá. Y acá es donde se parte en dos. Entonces, eso 92 va a pasar 46 y 46 acá. Entonces, esa replicación del ADN se O trata. sea, en la anafase y en la interfase es lo que hay que tener cuidado. Exactamente. En esta etapa para separarse correctamente, porque si se para de forma incorrecta, a uno le puede tocar más cromosomas y en el otro menos, ¿verdad? Profe, y ahí nacen los síndromes, ¿verdad? O sea, en la Es anafase. realmente en esta etapa es donde se hace visible, vamos a decir, los síndromes. O sea, visible en el sentido de que En la acá, anafase. sí, o sea, visible en el sentido de que te das cuenta de que ahí se fue un cromosoma de más o de menos, en ese sentido, ¿verdad? Acá ya puede haber ese problema, pero Sí, acá se hace más identificable, podemos decir, cuando hablamos de síndromes en cuanto al número de cromosomas. sí, Pero cuando demos meiosis, ahí está otro tipo de, vamos a decir, eh, otras transformaciones que también ocurre en el momento de separarse los cromosomas. Pero eso más que nada cuando hablamos en meiosis, ¿sí? sí. Bueno, entonces, eso es lo que faltó aclarar entonces, que en la etapa previa a la telofase es donde tenemos el doble de la cantidad de cromosomas que se requiere. Entonces, finalmente, si una célula, vamos a decir que tiene 46 cromosomas, una célula humana, acá estas dos células, cada una va a tener 46 también, justamente porque se replicó en interfase el ADN. O si no, se va a quedar 23 nomás, ¿verdad? Y hay que diferenciar, si hablamos de células humanas, hay un grupo de células que son haploides y otro grupo que son, vamos a decir, somáticas, que tienen 46. Las haploides son los gametos. Ahí vamos a detallar mejor en meiosis, vamos a decir. Pero tocamos también ya que para diferenciar. Ahí quedó un poco más claro. Sí, profe. Sí. Bueno.
A ver, Álvarez, ¿alguna consulta? No, profe, todo claro. Bueno, Natalia, Jazmín, No, profe, todo bien. bueno, Magalí, Cindy y Montserrat. No, profe, todo claro. Bueno, No, profe. genial. Los materiales entonces voy a estar subiendo a la plataforma. Le paso también a la compañera Eliane para que les comparta la videoclase con mayor nitidez, ¿verdad? Bueno, Dale, entonces, profe. dale. ¿Les parece entonces si llegamos hasta acá?